versículos, vamos leyéndolos. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro, de espanto, por lo que le había sucedido. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para mostrarnos, explicarnos, aclararnos. Señor, necesitamos de ti, de tu palabra, no palabra de hombre, palabra tuya. Envía tu Espíritu Santo con la enseñanza de hoy, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Padre, resolviendo la necesidad de cada uno de nosotros en esta mañana, Padre, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí puede tomar su lugar. Hemos estado estudiando, hemos estado viendo algunos de los atributos de Dios, ¿verdad? Hemos estado en la misión, en el objetivo, no de conocer acerca de Dios, sino conocerle a Él, conocer a Dios, ¿verdad? Y hemos venido descubriendo algunos aspectos. A lo mejor para algunos están siendo recordados, para otros son algo nuevo, o estamos aclarando algunos principios, porque de alguna forma, conforme lo vamos conociendo mejor, nuestro diario vivir es transformado. Nuestra vida eterna, que ha comenzado desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, va siendo transformada conforme vamos conociendo mejor a Dios. Nuestra perspectiva es distinta ahora, va siendo cambiada. Empezamos a ver las cosas de una forma distinta, y nuestra relación con Dios se va haciendo cada vez más cercana. Cuando vamos quitando todos los mitos y todos los malos entendidos, y empezamos a darnos cuenta quién es nuestro Dios. Saber que Dios es bueno, como ya vimos, que Dios es fiel, es paciente, está en todas partes, que Dios es supremo, altísimo, soberano, debe transformar nuestro diario vivir. No es un puro conocimiento. El problema es que a veces pareciera como si no lo supiéramos o que no lo creyéramos, todo esto que hemos visto. Y necesitamos poner en práctica y experimentar a Dios, no su conocimiento, sino a Él. Y quisiera en esta mañana rápidamente concentrarme en la historia de un hombre del que podemos aprender mucho en este aspecto práctico, llevando a la práctica, podríamos decir, todo aquello que hemos venido aprendiendo de Dios. Ok, Dios es fiel, ¿y eso qué? Dios es bueno, ¿y eso qué? Dios es perdonador, ¿y eso qué? Dios es altísimo, y no que no importe, sino cómo impacta mi vida. Es la historia de este hombre cojo, paralítico, que nos acabamos de leer. Un día algo increíble le sucedió. Un milagro maravilloso en la vida de este hombre. Y yo creo que todos necesitamos todos los días un milagro. ¿Hay alguien aquí que necesita un milagro el día de hoy? Necesitamos un milagro, y yo creo que ahí está el problema. Si nos vamos a la definición de milagro en el diccionario, dice que es un suceso extraordinario que contraviene las leyes de la naturaleza y que es realizado por intervención sobrenatural. Sobrenatural. Milagro, en pocas palabras, es algo que ni tú ni yo podemos hacer. Si es algo que tú puedes hacer, entonces no es milagro, ¿verdad? Porque no es un suceso extraordinario y no necesitó la intervención sobrenatural. Yo puedo trabajar, yo puedo leer, yo puedo predicar, yo puedo escribir, puedo hablar, puedo, no sé, todo lo natural lo puedo realizar, lo puedo hacer yo, pero cuando me enfrento a lo sobrenatural,
Cuando no tengo recursos, cuando no sé qué hacer, cuando estoy desesperado, cuando mi problema se agrava y no puedo resolverlo, cuando mi situación económica está crítica y yo por más esfuerzos, por más estrategias, por más planeación no he logrado salir, cuando me asalta la noticia mala de la enfermedad en donde está fuera de mi capacidad, ¿cómo resolver cuando viene una noticia de un cáncer, de una enfermedad mortal y entonces tengo que recurrir a lo sobrenatural? Yo no lo puedo resolver. Yo no puedo en mis propias fuerzas. Un milagro es cuando no depende de mí la solución. Y de alguna manera Dios nos ha involucrado. No depende de mi fuerza, no depende de mi habilidad, ni de mi conocimiento, ni de mi intelecto. Necesitamos llegar a este punto. Un milagro es cuando dependo totalmente de Dios. Y es por eso que para lo que para una persona puede ser un milagro, a lo mejor te dice, eso no es milagro, eso a mí me sucede todos los días. Tristemente, muchas personas así lo ven. Y de eso quiero hablar el día de hoy contigo. Yo quiero que el día de hoy salgamos conscientes de que podemos alcanzar nuestro milagro. Podemos. Para algunos, los milagros vienen en forma esporádica. Para otros, todos los días. Todos los días. Y estoy convencido que eso es lo que tú y yo necesitamos. Hacer todos los días, estar conscientes de que los milagros están a nuestro alcance. Pedirle a Dios, Dios, necesito hoy un milagro. Mi hermano, cuando tú le pides a Dios un milagro es cuando ya tú ya reconociste, no nada más de dientes para afuera, tú ya te diste cuenta que sobrepasó tus habilidades. A lo mejor inclusive ya hiciste todos los intentos y no lograste nada. Así como cuando oramos, ¿se acuerda el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, dame el milagro de hoy, mi Dios. Dame un milagro hoy. Mañana también pídele que te muestre y te dé un milagro así como ese pan. Cada día pedimos pan, cada día le pedimos un milagro. Necesitamos pedir a Dios sus milagros cada día. Dios, necesito un milagro. Díselo a Dios, dile, Dios, necesito un milagro hoy. Un milagro a lo mejor en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en tus amistades, en tu vida. Día a día necesitamos un milagro. Y yo quiero en esta mañana dejar sembrado en tu corazón esta realidad para que veas y muevas para alcanzar tu milagro. Y yo creo que todos, como ahorita lo pudimos constatar, estamos aquí necesitando un milagro. A lo que has estado pidiéndole a Dios y le pides todos los días. A lo mejor no necesariamente para ti, a lo mejor para un hijo, para tu esposa, para un familiar, para un amigo, para tu pastor. Y has estado pidiendo un milagro, un milagro. Un amigo, a lo mejor tú necesitas un milagro. Y es mi oración en esta mañana que Dios conceda ese milagro. Y quiero dejar esa semilla en tu corazón. Dice el libro de Job en el capítulo 5, versículo 9. Ahorita póngale su dedito ahí en Hechos 3 porque vamos a estar recurriendo. Dice Job que Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¿Lo crees? Esos son milagros. Grandes, inescrutables, maravillas sin número. Nuestro Dios hace maravillas que no se pueden contar. No se pueden contar. Y lo hace todos los días en nuestras vidas, pero tú y yo no lo reconocemos. A veces no nos damos cuenta, porque no estamos atentos, no estamos poniendo atención, no estamos conectados y por lo tanto ni cuenta nos damos del poder de Dios actuando en nuestra vida. Se nos pasan tantas maravillas que no se pueden contar. Un milagro es un acto que no se puede explicar. ¿Cómo explicas? Que no hay explicación científica, porque nadie puede explicar un milagro, solo Dios puede. Y los que hemos probado los milagros de Dios sabemos bien de qué estoy hablando. A lo mejor los que no conocen a Dios se preguntan cómo es que puede ser. Circunstancias donde la gente no comprende lo que sucedió, los médicos a lo mejor no entienden, no tienen una explicación lógica, no tiene explicación porque es un milagro. Las cosas de Dios no tienen explicación, son milagrosas.
Y si fuera algo común, no sería milagro. Tenemos que comprender, ¿sí? Y el milagro se da cuando juntamos nuestra fe con acción y Dios interviniendo, lógicamente. Hay una parte que a ti y a mí nos toca hacer en la experiencia o la experimentación o estar experimentando los milagros. Es Dios quien hace el milagro. Y tristemente encontramos en nuestra sociedad personas que no creen en los milagros. Inclusive al grado que puede haber naciones enteras que pudieran no creer en los milagros. Estaba leyendo una estadística, una encuesta que en Alemania, sí, el 70% de los encuestados alemanes dijeron no creer en los milagros. Imagínense, casi toda una nación, el 70% de un país negando, ¿verdad?, que puedan existir los milagros. Y así encontramos a mucha gente. A lo mejor las estadísticas no sean tan altas en nuestro país, pero al final de cuentas encontramos que no todo mundo cree en los milagros. Y perdemos de vista que el simple hecho de que tú y yo estemos aquí es un milagro. Si no hubiera sido porque Dios te dio la vida, si Dios no hubiera sido si por Dios no te hubiera dado el que abrieras los ojos y pudieras respirar, pudieras caminar y llegar hasta aquí, no estarías precisamente aquí. Es un milagro de Dios. Nuestra salud, lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestra familia, todo es un milagro de Dios. Tenemos que estar conscientes. Y hacer milagros es una cualidad de Dios. Solo Él puede. Y tristemente muchos viven en incredulidad. Los evangelios nos muestran con toda claridad cómo Jesucristo iba en contra de la incredulidad. Inclusive nos dice el evangelio de Mateo que en un lugar no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y juzgaba a los que no creían, ¿verdad?, en ese sentido. Y me llama la atención, lógicamente, que no se trata de tener una fe perfecta, sino recurrir a Él. Y algo que es muy importante, Dios no va a remover tu incredulidad, eso nos toca a ti y a mí. Si le correspondiera a Jesús quitarle la incredulidad, que era el estorbo en ese pueblo, lo hubiera eliminado así como podía eliminar la enfermedad. Tú tienes que eliminar la incredulidad de tu vida, porque la incredulidad nos impide de ver y de recibir los milagros. No nos deja ver. Y Jesús condena inclusive también la incredulidad en Pedro. ¿Por qué tuviste miedo? Y porque les dice hombres de poca fe. Tú y yo tenemos que llegar al punto de reconocer que necesitamos milagros de Dios todos los días, no nada más de vez en cuando, no nada más cuando las cosas se ponen difíciles. Todos los días necesitamos un milagro. Yo quiero invitarles que así como este paralítico alcanzó su milagro ese día, nosotros también podamos aprender. Dice los primeros 2 versículos, ahora sí, Hechos 3, 1 y 2, que ya leímos. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es que voy a darle 3 verdades que debemos apropiarnos para poder estar listos en lo que Dios tiene para nosotros en forma milagrosa. Nosotros podemos darnos cuenta aquí que este hombre estaba todos los días en la puerta del templo. Todos los días ahí lo ponían. La verdad número 1 que necesitamos entender: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Pudiera parecer que sí. En Hechos 4:22 nos dice que este hombre tenía más de 40 años de edad. Yo quiero imaginarme que tenía muchísimos años. Todos los días era puesto ahí en ese mismo lugar. Todos los días. Pudiera parecer que Dios ya no se acordaba del paralítico. Y no importa cuánto tiempo lleves esperando tu milagro, no importa cuánto parezca que las cosas no suceden, Dios no se ha olvidado de ti. Esa es nuestra tendencia. Vemos pasar el tiempo, vemos que la respuesta de Dios no llega y entonces decimos: Dios me abandonó. Pensamos que Dios no nos va a conceder el milagro porque se olvidó de nosotros. Tanto tiempo este hombre en la iglesia,
Igual tú y yo, tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo orando, tanto tiempo buscando a Dios, tanto tiempo leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, trayendo mis ofrendas y nada parece suceder. Este hombre pasó tanto tiempo en ese lugar viendo a la gente entrar y salir, viendo gente a lo mejor recibir sanidad, viendo que a los demás Dios parecía responderles y él a lo mejor pensando, Dios está haciendo milagros en los demás, pero en mí no, porque ya se olvidó de mí. Pudo haber pensado que Dios se había olvidado de él, que Dios lo había abandonado, pero Dios no se había olvidado de él como tampoco se ha olvidado de ti. Y ese día en particular le envió a este hombre 2 mensajeros. Versículo 3. El paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué cosa? Limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Nadie le hacía caso. Nadie lo pelaba. Lo mejor que podía sucederle a este hombre en su diario vivir es que alguien le aventara una moneda, una limosna. Pero ahora vienen 2 mensajeros de Dios y se detienen, lo ven y le dicen, venos, voltéanos a ver. Creo que esto tenemos que estar nosotros conscientes. Yo me imagino a este hombre diciendo, hoy alguien se dio cuenta que estoy aquí. Y yo creo que es lo que necesitamos tú y yo primero que nada, no olvidarnos. Dios no se ha olvidado de ti. Y es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Dios te promete que nunca te va a desamparar, que nunca te va a dejar. Necesitamos entender, mis hermanos, como primer paso, primer obstáculo para estar listos para nuestros milagros, es reconocer que Dios no se ha olvidado de nosotros. Aun y cuando así pudiera parecer. Pudiéramos inclusive hacer un paréntesis breve que también tiene mucho que ver con los milagros. Dice aquí el pasaje que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, la hora novena, como a las 3 de la tarde. Era un tiempo destinado para orar, acostumbraban a hacerlo, vivían vidas de oración y algo que no debe faltar en nuestra vida es el combustible para nuestros milagros y esa es la oración. La oración es el combustible. Así como un carro necesita gasolina, tú y yo necesitamos oración. Y en la medida que oramos, entonces podremos estar listos para experimentar los milagros. Pasar tiempo con Dios, porque no se ha olvidado de ti. Tomar a Dios en serio, buscarlo todos los días, no importa cómo te sientas, no importa o cómo estén tus circunstancias. Buscar a Dios. No se trata de solamente orar cuando las cosas están mal. Ellos oraban todos los días, 2 veces al día de menos iban al templo a orar. En las buenas y en las malas, con buenas noticias, con malas noticias, cuando las cosas salían bien como cuando las cosas estaban emproblemadas, ellos oraban. Era todo un estilo de vida. Es lo que hacía Jesús. Y si Jesús necesitaba orar antes y después de los milagros, me llama la atención cuando Jesucristo alimentó a aquellos 5,000 hombres con los 2 panes y los 5 pececillos. Una vez que se logró la alimentación, no se fue de ahí Jesús diciendo, déjame publicar en mi Facebook. Hoy el Señor me bendijo y pude alimentar a 5,000, un gran milagro. Ni en WhatsApp no lo subió la foto en las redes sociales, ¿verdad? Se fue a orar. Antes y después. Y me sorprende que todos andamos en busca de milagros en nuestra vida, pero a la hora de nuestras reuniones de oración, casi nadie llega. Casi nadie llega. Inclusive, ¿estás enterado que nosotros tenemos dentro de unas actividades regulares que el último domingo de cada mes en la noche tenemos aventura de oración? Y debería haber muchos más de nosotros cada mínimo en esas reuniones, mínimo. Tenemos madres orando por sus hijos. Tenemos el grupo Docel orando por empleos. Tenemos nuestro cuarto de oración. Y nuestro santuario está disponible para todo aquel que quiera venir a orar si así lo desea. Necesitamos entender, tendemos nosotros a dejar la oración como último recurso. Nos damos por vencidos y dejamos de orar. ¿Te identificas? ¿Te identificas? Nos hemos dejado engañar por el enemigo creyendo que Dios se ha olvidado de nosotros, que no le importamos. Oramos por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestras finanzas y no viene nuestro milagro. Y la pregunta es, ¿será acaso que Dios se ha olvidado de mí?
¿Acaso no le importo a Dios? Sí le importas y no se ha olvidado de ti. El diablo es un mentiroso y lo único que quiere es meterte esa mentirota. No le creas, aunque parezca que no llega, tu milagro sigue orando, esperando, va a llegar. Sigue orando. Leíamos al principio de nuestra reunión el Salmo 40 y ¿qué dicen los primeros 3 versículos? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Haga de cuenta que este es el salmo del exparalítico. Este hombre pudo haber salido de ahí cantando el Salmo 40, los primeros 3 versículos, porque es justo lo que le sucedió. Es justo lo que le sucedió. Este salmo es increíble. A mí este es mi resumen testimonial, este Salmo 40. Pero dice, pacientemente esperé, pacientemente tenemos que esperar con paciencia. No dice que esperó murmurando y Dios le oyó. No dice que esperó viendo la televisión y Dios le oyó. No dice que esperó pidiendo que los demás oraran por él y entonces Dios respondió. No dice que él esperó jugando jueguitos en la televisión, los videojuegos, ni trabajando, ni haciendo cosas interesantes. No, dice esperó con paciencia, con confianza y Dios le respondió. Y Dios le respondió. Y te digo, mi hermano, no te desesperes. No desistas, no te des por vencido, no dejes de creer. Dios no se ha olvidado de ti si le importas a Él. No dejes de adorarle, no dejes de pasar tiempo con Dios. Ten fe, si no ha llegado tu milagro hoy, mañana será otro día. Pero no dejes de creer, porque Dios no se ha olvidado de ti. Verdad número 2 que encontramos aquí. Dios siempre tiene más para nosotros de lo que podemos nosotros pedir o entender. Dice versículo 5, Hechos 3:5. Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba Él? Limosna. Pidió una limosna, esperaba recibir una limosna. La gente le daba limosna y era lo que Él estaba esperando, una limosna. Así nos está diciendo el pasaje. Y yo me llama mucho la atención que este hombre no pidió ser sanado. No pide un milagro. Yo creo que en muchas ocasiones tú y yo así estamos, como si llegáramos con Dios y una limosnita por el amor tuyo, Dios. Y yo creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Es lo único que está pidiendo este hombre, una limosna. Y creo que a veces tú y yo estamos muy limitados en lo que estamos esperando de Dios, porque Dios tiene más para nosotros de lo que estamos necesitando. Inclusive nos dice Efesios 3:20 con toda claridad esta realidad, no la estoy inventando. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren nada más qué bonito versículo. Apúntalo en una libreta, en una hojita, pégalo en tu espejo, ponlo en tu carro. No sé, haz algo, no lo olvides, memorízalo, repítetelo todos los días. Con este hombre la gente pasaba y le daba una limosna. Eso era lo que pedía, una limosna. Una limosna. Eso era lo normal, lo habitual. Pero Dios ese día quería darle algo más que una limosna. Algo más que una limosna. Dios quería hacer un milagro en su vida. Mi hermano, porque Dios es un Dios de milagros, ¿lo crees? Dios es un Dios de milagros. Me sorprende mucho, hubo un tiempo en donde se exaltó mucho la famosa oración de Jabes. Y ahí en 1 de Crónicas 4:10. Y en donde Jabes se vuelve bien atrevido, bien arrojado. Dice que invocó Jabes al Dios de Israel y le dijo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes no pidió una limosna. Jabes no dijo, ay, lo que sea tu voluntad. Digo, claro que lo da conforme a su voluntad, pero usted sabe la expresión que tenemos. Ay, lo que sea su voluntad, ¿verdad? No pidió. Podríamos decir, oye, Jabes, ¿y tu nieve de qué la quieres? Viste, se fue a lo grande. Dios le dio lo que pidió en grande.
Dios tiene para ti mucho más de lo que te puedas imaginar. Mucho más. No se ha olvidado de ti y tiene mucho más de lo que tú puedas pedir y entender. Y número tres, pon tu fe en acción. Debemos poner nuestra fe en acción. Versículo 6. Dice que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera sucedido si este hombre hubiera dicho: ay sí, ¿a poco ya? Me voy a parar y ya. Ay sí, ¿cómo no? Mejor dame la limosna y ahí me quedo. Tomándole por la mano derecha, le levantó y dice: al momento, mire, fue hasta el momento en el que estaba de pie, aunque le ayudaron, se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre puso su fe en acción. ¿Cuántas ocasiones Dios está respondiendo y tú y yo no nos movemos? Y tú y yo debemos hacer esto, poner nuestra fe en acción. Nuestra fe accionando junto con Dios produce una respuesta de Dios. Produce una respuesta. ¿Estás orando por tu matrimonio? Pon tu fe en acción. Dile: Dios, yo sé que me amas. Yo sé que tú no te has olvidado de mí. Yo sé que tú tienes para mí más allá de lo que puedo entender y que tienes el control de mi situación. Y empezamos, pero necesitamos accionar. No te quedes quieto esperando a ver qué sucede. Viene a mi memoria aquel general Naamán, el general asirio que tenía lepra. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve y sumérgete 7 veces en el río. Y él no quería. ¿Qué dijo? Mejores ríos hay en mi país que este río sucio, cochino, ¿verdad? Era despectivo. Y le dice su siervo: tú harías lo que fuera, lo que te hubiera dicho, porque no pierdes nada. Tuvo que poner su fe en acción. Si Naamán se hubiera regresado a su tierra sin haber puesto su fe en acción, hubiera regresado sin su milagro. Pero tuvo que poner su fe en acción. La viuda de Sarepta también tuvo que darle al profeta y tuvo que accionar para empezar a recibir su milagro, en donde nunca escaseó, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Poner nuestra fe en acción, activarnos. Deja de estar ahí como si estuvieras en la puerta, la hermosa, en el templo, esperando una limosna de los demás. Porque Dios no se ha olvidado de ti y Él tiene para ti mucho más de lo que tú puedas imaginarte. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Toda gloria, toda honra debe ser dada a Dios cuando nuestro milagro sucede. Y tenemos que reconocer, tú y yo podemos ser, las personas pueden ser instrumentos de Dios para traer milagros a nuestra vida, pero la gloria y la honra siempre se les dada. No se les dio gloria y honra a Pedro. La honra se la dieron a Dios porque el milagro lo hace Dios. Aunque use personas para lograr tu milagro, pero el mover, el poder, el milagro y la acción son de Dios. Y debemos recordar, y concluyo, Dios no se ha olvidado de ti y tiene para ti mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Pero necesitamos tú y yo poner nuestra fe en acción. Tenemos que ponernos en acción. Ora por tu familia, ora por tu trabajo, ora por tu esposa, ora por tu matrimonio, ora por tu iglesia, ora por todo lo que tengas que esperar un milagro. Y el mayor milagro que podamos haber experimentado tú y yo es el de una vida transformada. Porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos llevó a nacer de nuevo y ahora tenemos la vida eterna. Ahora podemos caminar sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Y yo, antes de terminar, nada más quiero, si tú estás en esta mañana aquí y tú no conoces a este Dios del que te he venido hablando, necesitas dar un paso de acción para experimentar el primer milagro, el milagro más necesario de todo ser humano.
que es el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna. Que tú puedas salir de aquí sabiendo que si el día de hoy murieras, tú estás listo para el cielo. Que tú no tengas ese miedo y que tú puedas, mano de Dios. Si tú quieres dar este paso de fe siguiendo a Dios, yo te invito a que levantes tu mano, que digas: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero empezar mi caminar con Dios, yo quiero experimentar a ese Dios que no se olvida de mí, ese Dios que tiene mucho más para mí de lo que yo me pueda imaginar. Y te invito a que levantes tu mano diciendo: pongo mi fe en acción, entrego mi vida a Cristo, recibo el perdón de mis pecados y la vida eterna. ¿Alguien aquí necesita de Jesús? Y yo te digo, iglesia, ¿estás esperando un milagro? Quiero invitarte. Vamos a orar. Si necesitas venir aquí al altar, hazlo con toda libertad. No importa lo que estés pasando. No importa cuánto tiempo lleves esperando. Este hombre llevaba 30 años o más esperando un milagro. Esperaba limosnas, pero Dios tiene algo más para ti el día de hoy, en esta mañana. Y te digo, no tengas miedo a soñar. No tengas miedo. Pon tu fe en acción y te digo, sal de tu lugar. Da este paso de fe. Ven al frente, sabiendo que Dios no se ha olvidado de ti, tiene mucho para ti. Pero necesitas ponerte en acción. Ven, pasa aquí al frente. Ven a Jesús. Si necesitas un milagro, este es el momento. ¿Por qué no venir? Pon tu fe en acción. Dice: Señor, necesito un milagro. Hace rato la mayoría levantó la mano diciendo que querían un milagro. Pon tu fe en acción. Ven aquí al altar. Ven aquí al altar, tu fe en acción. Ese milagro por el cual levantaste tu mano. Yo no lo puedo saber, pero Él sí lo sabe. A lo mejor llevas mucho tiempo esperando este milagro. A lo mejor ya te cansaste. Has llegado a creer la mentira del diablo de que a Dios no le importas. Pero sí le importas. Dios está aquí. Él quiere cumplir tu deseo, tu anhelo. Él ha puesto esos sueños. Él ha puesto esos anhelos en tu corazón. Él ha puesto todo ese impulso, ese deseo de ese milagro. Dios lo ha puesto ahí. Clama y dile: Señor, necesito un milagro en esta mañana. Un milagro, Dios. Dile: un milagro, Señor. Solo tú puedes darme un milagro. Lo natural lo puedo hacer yo, pero yo necesito aquello que yo no puedo hacer. Te necesito a ti. Necesito un milagro. Necesito un milagro, Dios. Dile. Aquí está Dios entre nosotros. Él no se ha olvidado de ti. Y ahora quiero invitarte a que le digas específicamente, aunque lo digas en tu mente, no tienes que publicarlo, cuál es ese milagro que estás esperando. Dile: Dios, necesito sanidad. O a lo mejor: Dios, necesito ese empleo. O necesito que resuelvas milagrosamente mis problemas matrimoniales. No sé, dile. O con tus hijos o con tus papás. Díselo: Señor, un milagro. No quiero una limosna, Padre. Necesito un milagro de ti. Necesito un milagro. Algo que solo tú puedes hacer. Dile: yo ya me cansé de pedir, ya me cansé de accionar, ya me cansé de estar buscando estrategias y programas y planes. Necesito un milagro, Dios. Necesito un milagro y solo tú me lo puedes dar. Oh, bendito Dios. Míranos aquí, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, dando nuestra fe en acción, reconociendo que tú no te has olvidado de nosotros. Y damos este paso de fe, sabiendo que tú tienes para nosotros mucho más de lo que podemos entender y comprender. Envía, mi Dios, envía tu Espíritu Santo. Trae revelación, trae paciencia, trae fortaleza, trae contentamiento.
Señor, que podamos, al igual que el salmista, poder decir: pacientemente esperamos. Y tú inclinaste tu oído y nos escuchaste. Nos sacaste del pozo de la desesperación y sobre una roca nos has puesto. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre. Te creemos, mi Dios. Dile: Dios, te creo en el nombre de Jesús. Y salgo de aquí poniendo mi fe en acción, confiando solamente en ti, pidiéndote todos los días hasta que mi milagro llegue. Padre, en el nombre de Jesús, responde, bendice y guía a tu pueblo, Padre. Así lo deseamos, así lo sabemos, así lo creemos, en el bendito nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Den un aplauso a Dios, así como aquel paralítico salió aplaudiendo, danzando, alabando a Dios. Y que los demás puedan, al verte, puedan de alguna forma decir: no le ha resuelto Dios, pero cómo está esperando en él. Porque Dios traerá la respuesta que tú tanto estás necesitando. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.